Y aquí seguimos en la ruta 7, camino a ver el Aconcagua y el Cristo Redentor. Pero antes hicimos algunas paradas. Acá estamos en el arroyo de Picheuta, en el medio de los Andes. Ahora lo vas a ver. Por acá tuvo una batalla el general José de San Martín cuando quería ir a liberar Chile, que quería cruzar a Santiago. Y bueno, en este arroyo hubo una batalla. Acá estamos bajando entre las piedritas. Mirá. Y ahí vas a ver el arroyo. Está la gente queriendo tocar el agua. Es un agua muy mineralizada. Mirá qué maravilla. Sentí el sonido. Este arroyito impecable. Y allá hay un puente por donde cruzaron. Impresionante. Divino, 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 divino. Perdón, me equivoqué. Ese puente que te mostré no era. Es este. Mira, ahí te lo muestro. Por acá cruzó el general José de San Martín con sus soldados. Impresionante. Míralo bien, ¿eh? Mira cómo está construido. Piedra sobre piedra. Lo hicieron para poder cruzar. Y ahora me voy por este senderito y yo también me voy a ir a tocar este arroyo. Voy a ir a probar el sabor. Mira lo que es. Voy a probar la agüita. Lo que es el puente. Perdón, que casi me tropiezo, ¿ves? Toda la construcción, lo que es. Gente sacándose fotos. Allá está el arroyo. Y mira, allá la montaña, lo que es. El que se limpia el agua del arroyo es porque está terminando el deshielo. ¿Sí? Finalmente, está bajando ya cada vez con menos fuerza. Y aparte el arroyo Picheuta es corto, tiene una trayectoria muy cortita, por eso no. Como te mostré en el video anterior, que está la primera parte de esta excursión alta montaña, allí salimos de la ciudad de Mendoza, pasamos por Potrerillos y por el Valle de Uspallata. Te invito a verlo y ahora continuamos por la ruta 7 hacia Puente del Inca, el mirador para ver el cerro Aconcagua, va la montaña Aconcagua, y terminamos esta excursión, esta aventura en el Cristo Redentor. Que podríamos encontrarnos a la misma altura, pero si no, hay que ir viendo el cielo, no queda otra. Si ves un punto negro en el cielo, 90% seguro que es un cóndor, porque es el único animal que podemos ver desde tan lejos. ¿Por qué? Es enorme, es grande. Por el tamaño que tiene, exactamente. Es el segundo ave más grande del planeta Tierra. Si abre sus alas, alcanza los 3 metros sin problema. Aquí ya estamos en plena cordillera. Te dejo disfrutar de este paisaje. Camino a Puente del Inca, ¿eh?
Y acá estamos en medio de la cordillera en Puente del Inca. Mirá esta maravilla de la naturaleza. Acá está la imagen. Impresionante. Te muestro por ahí. Siempre sacando sus fotitos. Este es el conocido Puente del Inca. Increíble paisaje de Argentina, Mendoza, en el medio de la cordillera y en el límite con Chile. Cristo Redentor de los Andes, que es a donde vamos después. Después de esta parada, Mirador de Aconcagua, Cristo Redentor. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasó acá? Un gran desmoronamiento, 14.000 años atrás. Acumula todos los sedimentos justo donde ustedes están mirando al frente. Ahí se acumula toda la avalancha. Corta el paso del agua por una laguna. Sí, a partir de ahora en adelante, innegociable el viento. Será más. Así que esto es lo más suave que van a sentir hoy. A partir de ahora aumenta el viento. Así que gorra, pelucas, dentaduras, todo eso se la agarran fuerte, por favor. Bueno, entonces, por la duda, allá arriba en el Cristo hay una quebrada que le decimos quebrada del sombrero. Ahí van a parar todas las bufandas, guantes, sombreros de todos los turistas. Bueno, entonces, vamos a trabajar. Esta acumulación de material genera una acumulación de agua, una laguna. Y con el tiempo la laguna genera presión, ¿no es cierto?, sobre la pared, hasta que finalmente, ahora sí, tiene una pose. Entonces finalmente el agua presiona tanto que va a lograr una destrucción del paredón, pero no total, porque si no, no existiría la estructura que están viendo al frente, se lo hubiera llevado el agua. El carbonato de calcio que trae el agua termal te genera esa costra, esa cáscara porque no es roja, lo pueden diferenciar, es color blanca y es carbonato de calcio, una capa de calcio, y todos los colores que están viendo son minerales oxidados, sobre todo el hierro, que es el que da de amarillo a rojo, toda la gama de oxidación. Cuando no hay oxidación queda el blanco del calcio, ¿cierto? Entonces, mirá lo que es este paisaje, Puente del Inca. Acá hay un paseo de artesanos, lo que me puede a mí. Me vuelvo loca comprando artesanías. Y ahora, mirá dónde estoy. Mirá lo que tengo atrás, el Aconcagua atrás mío. El Aconcagua está ubicado en la cordillera de los Andes, en la provincia de Mendoza, a 185 kilómetros de su capital, en el departamento de Las Heras. Tiene una altitud de 6.962 metros. Es el pico más alto de América. Y todo eso blanco que ves ahí no es nieve, son glaciares. Mira qué dato, ¿eh? Si querés llegar a su cima, hay excursiones que te llevan, guías especializados, pero obviamente no es una excursión de un día, sino que son varios días. Y necesitas tener una preparación física adecuada.
ascenso al monumento Cristo Redentor de los Andes. Desde allá se ven los vehículos, ¿no es cierto? ¿Lo están viendo? Los puntitos blancos son camionetas como esta. Y el destino será el piquito que tienen al frente a la izquierda, toda la montaña color roja. Ahí arriba tenemos que ir. Por eso el Gulfi acá en el arco se para un segundo para darle la oportunidad a quien no desea. Bueno, equipazo, ¿vieron la ruta a la derecha? Cristo Redentor. La ruta de pavimento. Mire lo que Si, es este si siguen paisaje. con su vista la ruta, llegarán a unas pequeñas casas blancas de techos rojos. Ese es el peaje de las cuevas, ¿sí? El peaje que te cobra aproximadamente 150 pesos, cruzás y 600 metros más adelante ya está el ingreso al túnel internacional Cristo Redentor. ¿Sí? Es ahí nomás, bien pegadito. Y yo quiero que... Comenzamos a subir desde las cuevas al Cristo Redentor. Son casi 9 kilómetros de ripio de un camino angosto y la verdad tuvimos mucha suerte porque no siempre está habilitado. El Cristo está a 3.854 metros de altura sobre el nivel del mar, en el paso de Uspallata. Mide 6 metros de altura y la cruz 7 metros. Está hecha en bronce sobre un pedestal de piedra. Quiero que vayas observando el camino. Mirá desde donde estamos. ¿Ves esas líneas ahí abajo? Bueno, son el camino visto desde esa altura. Mientras te cuento un poquito más. Este Cristo está ubicado justo en la línea fronteriza entre Argentina y Chile. Querrás saber por qué está ahí. Porque hubo un conflicto entre los dos países por el cual casi llegan a una guerra. Una vez resuelto ese conflicto, como símbolo de paz, por iniciativa del Monseñor Marcolino del Carmelo Benavente, obispo de San Juan de Cuyo, colocaron ese Cristo ahí arriba. Fue realizado por el escultor argentino Mateo Alonso. Mira el camino, ¿ves? Es todo precipicio. Y si vas mirando al costado, mira hacia abajo, el caminito, cómo se ven esos surquitos, son el camino visto desde arriba. Qué miedito, ¿no? Observa bien donde aparezca la flechita que te señala. Un auto, no sé, una camioneta, está yendo por ahí arriba. Hasta ahí tenemos que llegar y un poquito más. Mira el agua cómo corre al lado del camino. Acá podés ver súper bien el camino, cómo está marcado ahí abajo, ¿ves? Los surquitos. Por ahí anduvimos. Fue inaugurado el 13 de marzo de 1904 y estas palabras estuvieron en su discurso inicial. Se desplomarán primero estas montañas antes que argentinos y chilenos rompan la paz jurada a los pies del Cristo Redentor. Sobre la zona de arruje. Mirando el Cristo Redentor. Por eso es así la cordillera. Entonces te acercás al precipicio argentino y vas a ver el valle del río Cuevas que se va a lo lejos. Te acercás al chileno y la... Miren dónde llegamos. Argentina. Miren qué maravilla. Acá estamos en Chile.
Y allá nos vamos para Argentina. Acá estamos en el Cristo, bandera argentina, de este lado es Argentina y de este lado Chile. Acá estamos. Parece increíble. Chile. Acá estamos del lado chileno en un lugar donde nos ofrecen chocolate caliente. No, soy delicadita. El grupo que viene Y nos ofrecen. ¿Qué hay? ¿Qué hay de lindo acá? ¿Qué es esto? ¿Qué? Bienvenida a Chile. Gracias. ¿Qué es? Aguardiente con miel de papaya. Aguardiente con. Argentinos, chilenos, dos. Aguardiente con miel De papaya. de papaya. Aguardiente con miel de papaya. Acá en Chile vamos a tomar. Es para el mal de altura. 2000 cada uno. Fuertecito, ¿eh? Fuertecito. Acá te ofrecen un chocolatito caliente. Estamos en Chile. Esa es de uva, amigo, no es de caña. Por ahí es la Y diferencia el que van a aguardiente. encontrar. Ahí lo vemos. Ahora, amiga, le doy Acá, un poquito para que lo acá. pruebe. No es lo mismo. ¿No es lo mismo? No, mira, tómese ese y le doy este para que lo pruebe. Bueno. Esto es, ¿quieres un poquito? No, está bien. Ah, bien. Me tomé el del no pude. De una. ¿De una? Sí, acá la chica quiere una agüita miel. ¿Usted quiere probar el aguardiente? Dale. A ver, el otro aguardiente. ¿Cuánto es el Con chocolate? encendedores vale 3.000. ¿Cómo? 1.000 pesos no, 1.000 kilos de chocolate. Poquitito, la mitad, la mitad. Ahí está. A ver si toma ese, le doy la mitad. Gracias. Ahora probamos el otro aguardiente. Mira. Voy a bajar en pedo. Y acá, en el medio de la cordillera, al pie del Cristo Redentor, me acabo de comprar del lado de Chile este vasito de licorcito chileno. Sí, pero el secreto es que hay que bautizarlo. Me pusieron aguardiente. Así que vamos a bautizarlo. ¿De qué, Marito? ¿Qué dijiste? Sigo chupando. No, no es cualquier cosa, este privilegio al pie de la montaña tomando aguardiente para el mal de altura del lado chileno. Mira con qué foto, ¿eh? Hacemos un panorámico. Había que bautizar el vasito que me compré de licor, Sandra. Entonces me sirvieron aguardiente para bautizarlo. ¿Querés bautizarlo vos también? Salud. Mirá lo que es la bajadita. El efectivo tiene un descuento. Estamos bajando del Cristo Redentor. Después que terminen de almorzar, yo los espero abajo en la camioneta para comenzar el descenso hacia Uspallata. A mí me tocó un viaje de subida y de bajada del lado del precipicio. Sí, sí. Miren cómo se viene la bajadita.
por ahí toca bajar. Mirá lo que es el camino. Seguimos descendiendo, aunque todavía estamos re alto, Y yo estoy aquí sintiéndome muy chiquitita ante tanta inmensidad. Estamos acá, antes de subir al Cristo Redentor, nosotros acabamos de bajar. Mira este paisaje y ahí tenemos, ahora te lo voy a mostrar más detalladamente. Mira el paisaje, a ver si descubrís, hay unas siluetas. Mira, qué maravilla. ¿Qué crees que pueden ser estas siluetas? Y después te lo digo. Te hago un 360 del lugar. Acá hicimos una paradita técnica. Algunos entraron a almorzar al restaurante, nosotros no nos gustó demasiado, así que nos vamos a comer unos sanguchitos. Estamos en las cuevas. Antes de subir al Cristo Redentor, nosotros ya bajamos. Mírate qué paisaje. Mira allá atrás. Estoy maravillada. Es tan linda la Argentina. Para el que vive en el extranjero, los invito a que vengan a conocer. Esto es Mendoza, en la excursión Alta Montaña, camino al Cristo Redentor, a ver el Aconcagua. Y bueno, todo, pero todo lo que conozcas de Argentina es una maravilla. Ya en el próximo video. Vamos bajando desde las cuevas a ay, me olvidé a dónde íbamos. Después les cuento cuando aparezca. Miren, estamos bordeando el río Mendoza. Mirá esa cascada que baja de la montaña. No me canso de decir cuántas maravillas nos regala nuestro planeta. Y ahora te dejo para que te zambullas en este paisaje. Disfrútalo. Observando las montañas, veo cómo van cambiando su color a medida que descendemos, cómo va cambiando el paisaje. Míralo. Y ahora lleno de viñedos, uno al lado del otro. Si hay algo que me sorprende es la cantidad de viñedos que veo tan cercanos unos con otros, e inclusive en plena ciudad, cerca de las casas, hay también viñedos.
Una maravilla. Mira qué lindo este lugar. Es en la puerta del hotel, o sea, abajo del hotel, el Hotel Raíces Aconcagua, ¿sí? Mira, tiene acá unos cafecitos muy lindos. Mira qué hermoso que queda de noche, ¿no? Acá, un restaurante allá atrás, ¿sí? Y acá, unos lugares también para comer algo, que ahora te voy a mostrar. Estamos sentadas con mi amiga Sandra y que encargamos una visita acá. Mira qué bonito. Sandrita, ella es Sandra. Ahí está. Y ahora te muestro cuando nos traigan la pisita de oferta, te la muestro. Esta es la oferta que vamos a comer. Hoy estamos en marzo del 2024, por si el precio queda, queda viejo. Si ves este video con un tiempo después. Mira qué bonito lugar. Y ahora sí llegó la pisita. Miren lo que es esto. Ahí está. Chin chin.